Imaginen por un momento una historia que empieza no con un estruendo, sino con un susurro, con una sola pregunta, formulada de una manera tan astuta que parece casi inofensiva. ¿Con qué Dios os ha dicho? Y esa pregunta, esa pequeña pregunta, es el punto de partida de todo. Siembra una duda. Esa duda distorsiona una verdad. Y como una ficha de dominó, esa distorsión termina introduciendo la muerte en el mundo. Ahora, saltemos miles de años hasta el final, donde esa misma narrativa culmina con una declaración de victoria total sobre esa misma muerte. Pues bien, esa es exactamente la travesía que vamos a emprender hoy. Los documentos que tenemos sobre la mesa son un análisis teológico que traza una línea directa entre dos momentos clave de la Biblia. Por un lado, el relato de la serpiente en Génesis 3, y por el otro, una proclamación de Cristo en Apocalipsis 1. La misión es ver cómo se conecta, cómo la primera página habla con la última para contar una sola gran historia. Una historia sobre la mentira, la vida, la muerte y, claro, la redención. Y lo que a mí me parece fascinante de la propuesta de este análisis es la estructura. O sea, no es solo una comparación de textos, es un viaje en el tiempo. Nos invita a ver el origen del problema, en el pasado, luego el eco de ese conflicto en nuestro presente y finalmente la resolución definitiva que se promete para el futuro. Es un arco narrativo completísimo y bueno, vamos a seguirlo paso a paso. Perfecto, pues empecemos por el principio, el jardín, Génesis capítulo 3. El análisis insiste mucho en esto, en que la estrategia de la serpiente es increíblemente sutil. No es una confrontación directa. No dice, Dios no existe, o Dios es malo. Para nada. La táctica es mucho más refinada. Es plantar la semilla de la duda con esa pregunta. ¿Es verdad que Dios dijo? Es una clase magistral de manipulación. Totalmente. Es una estrategia de deconstrucción, ¿no? No ataca la fortaleza de frente, sino que empieza a quitar ladrillos de la base, poco a poco. Y aquí es donde el análisis pone el foco en un detalle que a menudo pasamos por alto, la respuesta de Eva. El mandato original de Dios fue muy claro, fue: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, punto. Pero Eva, al responderle a la serpiente, le añade algo de su propia cosecha, digamos. Dice que Dios les ordenó no comer del fruto, ni le tocaréis. Espera, un momento. Entonces el análisis sugiere que esa pequeña frase, ese ni le tocaréis, que no estaba en la instrucción original, es la clave de todo. O sea, no es solo un problema de mala memoria, es algo mucho más profundo. Exactamente. No es un simple error. El texto lo presenta como la primera grieta en el sistema. Al añadir esa frase, pasan varias cosas. Primero, la naturaleza del mandato cambia. Un no comas es un principio de confianza, pero un ni lo toques lo convierte en una regla más severa, quizás hasta arbitraria, ¿no? Da la impresión de que Dios es más restrictivo de lo que realmente era. Claro. Segundo, y esto es clave, revela que la palabra original ya no se percibe con total claridad. Hay una confusión, y esa confusión es la puerta de entrada perfecta para el engaño. Claro. Porque si ya no estás seguro de cuál era la regla exacta, es mucho más fácil que te convenzan de que la regla no tiene sentido. Es la fisura. Por ahí se cuela la desobediencia. Precisamente. La serpiente ve esa pequeña alteración y ataca justo ahí. Le dice, no moriréis. Una negación directa, sí, pero solo funciona porque la confianza en la palabra original ya estaba debilitada. Y las consecuencias de esa desobediencia, como las describe el análisis, son una catástrofe en 3 niveles. A ver, desglosemos eso. Se habla de una muerte espiritual inmediata. Podemos imaginarlo como si se cortara un cable de internet, ¿no? La conexión directa y fluida con la fuente de vida, con Dios, se pierde en ese instante. Ajá. Luego, una muerte física progresiva. Siguiendo con la analogía, es como si el dispositivo, una vez desconectado, empezara a quedarse sin batería. Lentamente, el proceso de decadencia física comienza. Y finalmente, la separación de Dios, que es la consecuencia lógica de la conexión rota. Y ahí está, el problema queda establecido. La muerte entra en la experiencia humana. Y no por un acto de fuerza bruta, sino a través de una palabra manipulada, una mentira.
Y esto establece lo que en teología se llama el dominio de la muerte. O sea, no es solo que la gente se muera, es que la muerte se convierte en una fuerza que reina sobre la humanidad, como se menciona en otras partes de la Biblia, como en la carta a los Romanos, ¿cierto? Cierto. El escenario está listo. Una mentira abre la puerta a la muerte. Y esa pregunta queda flotando por siglos. ¿Hay una respuesta para esto? Y para encontrar esa respuesta, el análisis nos pide dar un salto de gigante. Nos lleva desde el primer libro de la Biblia hasta el último, al extremo opuesto, para encontrar una declaración que parece diseñada palabra por palabra para ser el antídoto de esa tragedia. Aquí es donde la cosa se pone increíble, de verdad. Nos vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18. Es Cristo quien habla, y lo que dice es una respuesta, directa al problema de Génesis. La frase es esta, y es muy potente. Y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Vaya declaración. Analicemos esa frase, porque cada parte es un golpe sobre la mesa. Cuando dice estuve muerto, el documento explica que está reconociendo haber entrado voluntariamente en ese dominio de la muerte, en la consecuencia directa de lo que pasó en el jardín. No lo esquivó, se sumergió en ello. Aceptó la consecuencia del problema original. Exacto, pero inmediatamente después dice, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Esa es la afirmación de que la muerte, esa fuerza que había dominado a la humanidad desde el principio, no tuvo el poder de retenerlo. Él atravesó su dominio y salió por el otro lado. Y luego viene el remate, la frase que lo cambia todo. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tengo las llaves. Eso es un cambio de poder absoluto. O sea, no es solo que escapó de la prisión. No. Es que ahora es el dueño de la prisión. Volvió con las llaves de cada celda. La imagen es potentísima. Significa que la autoridad final ya no la tiene la muerte, ni quien la introdujo con una mentira. La autoridad ha cambiado de manos. Y es una autoridad total, legal y eterna. Lo que se perdió en el jardín por la desobediencia de uno, de Adán, el análisis argumenta que se recupera por la obediencia de otro, de Cristo. Y esto nos coloca a nosotros, en el presente, en una situación muy particular. Vivimos en un mundo que todavía sufre los efectos del cable desconectado de Génesis 3. La enfermedad, el dolor, la muerte física. Pero con la certeza de que la victoria final ya ha sido declarada y la autoridad ya ha sido transferida. Entonces, el conflicto hoy en día sigue siendo, en esencia, el mismo que en el Edén. Es una batalla de a quién le creemos. La serpiente sigue susurrando sus versiones de con que Dios os ha dicho, intentando distorsionar, añadir, quitar. Y por otro lado está esta declaración rotundo de yo tengo las llaves. La lección de qué vos escuchar sigue siendo el centro de todo, ¿no? Sí, el campo de batalla sigue siendo doctrinal y espiritual. La pregunta que resuena y que el propio análisis sugiere es, ¿estamos interactuando con la palabra tal como fue dada? ¿O estamos, quizás sin darnos cuenta, añadiéndole nuestro propio ni le tocaréis? ¿La estamos suavizando para que sea más cómoda o la estamos endureciendo por miedo? Es una reflexión muy potente sobre nuestra propia relación con la verdad. Y me parece que esta es una de las ideas centrales del material que tenemos. La táctica del enemigo no ha cambiado. Sigue siendo la misma. No la negación frontal, sino la sutil distorsión. Lo vemos en todas partes. Claro. En la cultura, en la política. La verdad a medias sigue siendo el arma más efectiva. Es que una mentira completa es fácil de detectar. Pero una verdad con un 10% de mentira es peligrosísima. Es la misma técnica. Y esa declaración de tener las llaves no es solo una afirmación sobre el presente. Es también, y aquí entramos en la tercera parte de nuestro viaje, una promesa que se proyecta hacia el futuro. Ok, el cumplimiento escatológico, como lo llaman los textos. Esa es una de esas palabras que suenan muy académicas, ¿no? Para que todos estemos en la misma página, cuando decimos escatológico, nos referimos a la resolución final, al final de los tiempos, ¿cierto? Exactamente, al último acto de la historia. Apocalipsis 1:18 es como el tráiler de la película. Te muestra el final, te asegura que el héroe gana. Las llaves no son solo para abrir la puerta de una celda, sino para eventualmente desmantelar toda la prisión. Las notas detallan los pasos de esa victoria futura,
Primero la derrota definitiva del engañador, de la serpiente, que es juzgada. Y luego el paso final y más radical, la destrucción de la muerte misma. Hay un pasaje en Apocalipsis 20 que dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Es la aniquilación total del problema. Y aquí el análisis presenta una simetría final que es, bueno, desde un punto de vista narrativo es sencillamente brillante. Pone los elementos de Génesis 3 en una columna y los de Apocalipsis en otra. Y es una inversión perfecta. Sí, es un reflejo especular. A ver, veamos. En Génesis tenemos un jardín, un árbol de vida al que se le prohíbe el acceso, una serpiente que engaña y trae muerte, y la humanidad expulsada de la presencia de Dios. ¿Y cómo se resuelve eso en Apocalipsis? Es una restauración punto por punto. Es fascinante. En Apocalipsis encontramos una ciudad-jardín, el árbol de la vida restaurado y accesible para todos, la serpiente juzgada y eliminada para siempre, y la humanidad viviendo en plena y directa presencia de Dios. Donde había una maldición, ahora hay bendición. Donde se cerró una puerta, ahora hay una invitación abierta. Es la restauración completa de lo que se perdió. Y más. La simetría es casi demasiado perfecta, lo cual es muy satisfactorio desde un punto de vista literario. Pero, y esta es una pregunta mía, ¿existe el riesgo de que al enfocarnos tanto en esta simetría estemos simplificando demasiado dos pasajes muy complejos? O sea, escritos con miles de años de diferencia, con propósitos muy distintos. Es una pregunta excelente y muy necesaria. Y creo que la respuesta del análisis sería que la simetría no es una coincidencia literaria, sino una coherencia teológica. No es que el autor de Apocalipsis estuviera tratando de ser un buen escritor y cerrar el círculo que abrió el autor de Génesis. La perspectiva de estos documentos es que hay un único autor divino detrás de toda la narrativa. Y esta coherencia es la evidencia de una sola historia contada a través de muchos mensajeros a lo largo de los siglos. La simetría no es el objetivo, es el resultado de un plan que es coherente de principio a fin. Entendido. No es una figura literaria, es la estructura fundamental de la historia. Una historia que, como concluyen los textos, empieza con una pregunta que lleva a una mentira que trae muerte y termina con una declaración de verdad que garantiza la vida eterna. Exacto. Es un cierre de círculo magistral. Entonces, si tuviéramos que resumir el recorrido que hemos hecho, el hilo conductor es bastante claro. Los textos nos muestran que en Génesis 3, el enemigo arrebata la vida al lograr que se dude y se distorsione la palabra de Dios. Miles de años después, en Apocalipsis 1:18, Cristo reclama la vida y la autoridad sobre la muerte, precisamente al encarnar y cumplir esa misma palabra de manera perfecta. El mensaje central parece ser muy directo. La mentira engaña y mata, la verdad vence y da vida. Has capturado la esencia del argumento, sí. La muerte entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán en un jardín y es derrotada a través de la obediencia de Cristo, que a menudo se representa en otro jardín, Getsemaní, y se consume en la cruz. Es un drama cósmico que se resuelve con esa transferencia de llaves. El análisis que hemos explorado hoy se centra de manera muy potente en el principio, Génesis, y el final, Apocalipsis. Nos da los dos polos de la historia. Pero esto me deja pensando en una pregunta. Una pregunta para quien nos escucha. Adelante. Si Génesis es el problema y Apocalipsis es la solución final, ¿cómo se vive en el medio? Nosotros estamos en ese larguísimo capítulo intermedio. Los documentos que vimos hoy se enfocan en los extremos, pero gran parte de la biblioteca bíblica, pienso en los escritos del apóstol Pablo, en Romanos o en 1 Corintios, se dedican a explorar precisamente eso. ¿Cómo funciona esta victoria ya ganada, pero aún no consumada en nuestra experiencia diaria? ¿Qué significa realmente, en la práctica, para la vida cotidiana, saber que alguien más ya tiene las llaves de la muerte y del Hades, mientras todavía vemos el efecto de la muerte a nuestro alrededor? Esa tensión es quizás el centro de la experiencia humana desde esta perspectiva.